En primer lugar, quiero agradecer a los que organizaron estas jornadas, a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, psicóloga Edith Pérez, por invitarme a este panel en la celebración del 10º aniversario de la creación de la facultad. O sea que la facultad tiene 10 años, la carrera tiene muchos años más. Estaba tratando de pensar en qué año te había quedado la carrera, pero no me puedo hablar. 57, 58, claro, 57 se creó acá en Buenos Aires, 58 en La Plata. Bueno, mi idea es trabajar un poco esta articulación entre los medios de comunicación y la cultura de esto que se suele llamar el capitalismo tardío, y cómo se inscribe esta cultura y sus efectos en la subjetividad, y qué papel obviamente juegan en este sentido los medios de comunicación. En primer lugar, tenemos que decir que las características de cada cultura dependen en cada etapa histórica de los sectores sociales hegemónicos que establecen una organización económica, política y social, cuyo objetivo es reproducir estas mismas condiciones de dominación. De esta manera se ejerce lo que Bourdieu llama una dominación simbólica para reproducir este orden social hegemónico. En la actualidad, esta dominación simbólica se basa en una cultura donde la crisis del tejido social y ecológico produce un imaginario social donde el futuro es vivido como catastrófico, el pasado no existe y vivimos en un eterno presente o en una eterna inestabilidad, es decir, del presente. Desde allí lo que predomina es este desvalimiento que sentimos que nos constituyen tanto humanos, en tanto se encuentra con el imaginario de esta cultura que lleva al sujeto a la incertidumbre, la angustia y el miedo. Ya que la cultura lo único que puede ofrecer es lo que nosotros denominamos la ilusión de la felicidad privada. La felicidad se puede comprar supuestamente en cómodas cuotas mensuales. Es decir, así como la cultura genera sus incertidumbres, sus miedos, sus angustias, también nos plantea una solución a esta incertidumbre y a esta angustia. Y la solución es el consumismo. La solución es que consumamos objetos mercancía. Obviamente, cuando hablo de consumismo, quiero diferenciar el consumo necesario, es decir, que todos necesitamos, no solamente de cuestiones básicas, sino de cuestiones hoy necesarias dentro del desarrollo social de nuestra civilización. El consumismo es este mecanismo por el cual la cultura nos genera una angustia y creemos que a través de un objeto o mercancía vamos a obturar esta angustia, con lo cual, como esto no se logra, se genera un circuito permanente de consumir por consumir. Es decir, desde allí la importancia que adquiere de esta manera dentro de la cultura el hecho de transformarnos en consumidores, es decir, transformarnos en consumidores en tanto consumimos objetos mercancías y en tanto también nos transformamos en objetos mercancías. De esta manera el poder de la cultura hegemónica se inscribe en nuestra subjetividad de manera invertida. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la fuerza de esta cultura no potencia nuestro ser, sino por lo contrario nos lleva a la impotencia, sino nos lleva a transformarnos en sujetos mercancías, es decir, a transformarnos en dentro de esta ruptura del lazo social en sujetos aislados, solos,
donde nos encontramos con nuestro propio narcisismo. De allí que si los efectos de esta cultura en nuestra subjetividad, podemos decir que implica el predominio de, para usar una expresión de Spinoza, es decir, de las pasiones tristes. Es decir, las sintomatologías características con las cuales hoy nos tenemos que encontrar son aquellas donde lo que predomina es todos los efectos de lo negativo, de la negatividad, es decir, anorexia, bulimia, adicciones, depresión, etcétera, etcétera. Hay una, que siempre me gusta comentarle, hay una antigua alegoría judía que dice esto, o sea, plantea esto muy claramente, ¿no? La alegoría es esta. Un día una persona que padecía una gran depresión va a consultar con el rabino para ver por qué tenía esta depresión. El rabino lo mira, le dice, bueno, lo agarra del hombro, lo lleva a una ventana, le dice, ¿qué ves? Y veo personas. Lo vuelve a agarrar del hombro, lo lleva a un espejo, ¿y ahora qué ves? Y me veo a mí mismo. Entonces dice, ¿te das cuenta un poco lo que te pasa? Y ya, mira, muy simple. Es decir, el vidrio de la ventana y el vidrio del espejo son iguales, los dos son espejos. La diferencia entre el vidrio de la ventana y el vidrio del espejo es que el vidrio del espejo tiene un poco de plata, y cuando uno tiene un poco de plata solamente se mira a sí mismo. Esto me gusta contar esta alegoría porque es buenísima. Ahora, ¿qué quiere decir hoy un poco de plata? Porque creo que este poco de plata realmente es un poco de plata para mirarnos a nosotros mismos o encerrarnos a nosotros mismos en este circuito que genera, es decir, este transformarnos en objetos, mercancías, en consumidores. De esta manera, si vamos a lo que pasa en nuestra sociedad actual, vemos que hay una complejidad de relaciones que podemos articularla entre tres tipos de relaciones. Por un lado, relaciones de producción; segundo, relaciones de comunicación, es decir, de sentido; y tercero, relaciones de poder. Estas tres relaciones se sostienen y se apoyan unas a otras. Podemos decir que la comunicación y el consumo constituyen la materialización de la política capitalista en el siglo XXI. Hay una relación indisoluble entre consumo y comunicación. Hoy el consumidor es un espectador y a su vez este espectador es un consumidor. En este sentido, la constitución de lo social en público a través del consumo y la comunicación es la forma actual de ejercer la dominación de la cultura capitalista. Dominación que no se agota en los aparatos del Estado, los grupos económicos, los partidos políticos o las instituciones sociales, sino que se encuentran en cómo se relacionan o cómo nos relacionamos dentro de esta sociedad. Allí es donde la visibilidad del poder se hace invisible, ya que para que este poder funcione, ejerce su dominación generando formas de control social cuyas características dependen de, como decía antes, de cada etapa histórica. En la actualidad, el imperio del capital financiero necesita para su reproducción mundializada de estados nacionales que se subordinen y de un sujeto solo y aislado de su clase social. Esta lógica política, social, económica y cultural genera una contradicción y lucha entre el capital y el trabajo que obviamente no tiene precedentes en la historia. Es decir, su resultado ha sido que la lucha de clases no solamente no se ha extinguido, sino adquiere una complejidad donde los dominados también son controlados desde su subjetividad. Es así como la forma en que el poder nos domina no está solamente afuera, sino está dentro de nosotros mismos, donde nos domina desde nuestra propia subjetividad. ¿Y de qué manera lo logra? Y acá voy a citar muy brevemente algo que plantea Agamben. Agamben habla de dispositivos, tomando el concepto de dispositivo de Foucault, que dice que es un conjunto heterogéneo de factores lingüísticos y no lingüísticos
que establecen una red que se inscriben en relaciones de poder entre sus elementos, es decir, edificios, leyes, discursos, políticas, instituciones, etcétera, etcétera. De esta manera, el dispositivo implica un proceso de subjetivación, es decir, el dispositivo produce un sujeto. Agamben dice que entre el ser viviente y el dispositivo aparece el sujeto, es decir, el ser viviente se subjetiviza y se transforma en sujeto en el interior de un dispositivo. Esto ha ocurrido siempre. El primer dispositivo donde el ser viviente se incorpora es el dispositivo familiar, o sea, de la familia. ¿Cuáles son las características que hoy tienen estos dispositivos o esta cultura actual? Básicamente son dos. Primero, no hay lugar o no hay espacio donde no estemos insertos dentro de un dispositivo. Siempre estamos dentro de un dispositivo, ya sea dispositivo institución, dispositivo familiar, dispositivo de discurso político, dispositivo medio de comunicación, dispositivo internet, celular, etcétera, etcétera. Y el segundo elemento, y esto es lo más importante, estos dispositivos ya no son solamente dispositivos de subjetivación, sino son dispositivos de dessubjetivación. En tanto, en el interior de estos dispositivos nos transformamos en consumidores, nos transformamos en un logaritmo, nos transformamos en algo para que nos ofrezcan objetos mercancía o donde nosotros también nos transformamos en objeto mercancía. En este sentido, las sociedades contemporáneas se presentan así como cuerpos inertes atravesados por gigantescos procesos de desubjetivación a los que desde el poder no implica una subjetivación real. Es decir, en este sentido, todos los procesos donde nos lleva a encontrarnos con un otro, tanto en el plano individual, familiar, social, es decir, implica poder subjetivizarnos como este espacio. En este espacio estamos subjetivizándonos, es decir, en este espacio estamos tratando de escucharnos unos a otros para, es decir, poder encontrarnos con nuestra subjetividad. Ahora bien, si hablamos de medios de comunicación, hablamos de periodismo, y los medios de comunicación actuales implica, especialmente los medios de comunicación masivos, las nuevas tecnologías que provocaron la multiplicación de los medios de comunicación. Una de sus consecuencias es que un medio de comunicación hoy da dinero, es decir, la información es un objeto de mercancía, donde no solamente la información da dinero, sino también genera dinero, lo cual ha llevado a una gran inversión en los medios de comunicación que se han concentrado. O sea, lo que nos encontramos es con grandes inversiones de capitales en diferentes medios de comunicación que se concentran en lo que se suele decir los medios hegemónicos. Hay medios hegemónicos donde están los medios de comunicación más importantes en cada sociedad, que recortan a partir de ahí en función de sus intereses ideológicos, políticos, económicos y sociales, es decir, la información. Y acá vale aclarar un punto: no es que existe un periodismo de los medios de comunicación y habría otro periodismo que sería objetivo. Todos los medios de comunicación, o cualquiera, cuando estamos acá hablando, hacemos un recorte. En este recorte están nuestros intereses, lo que queremos transmitir, es decir, es un recorte de la realidad en la cual implica el problema es que los medios de comunicación hegemónicos generan, por ejemplo, campañas mediáticas. Y hay un concepto que yo voy a desarrollar muy brevemente, que es un viejo concepto que se incorporó en los 70, los 80, en plan la sociología, para ver el tema del problema de las campañas mediáticas, que es un concepto que se llama los pánicos morales. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación generan campañas en las cuales
toman determinados miedos sociales ante los cuales, es decir, van generando determinado tipo de campañas masivas para influir dentro de la población. De allí lo de pánico. Y en general estos miedos se llaman morales porque supuestamente representan la ética y la moral de, es decir, los grupos hegemónicos de poder. De allí que vamos a encontrar, por ejemplo, es decir, para que se desarrollen estos pánicos morales, se desarrollen estas campañas mediáticas, varios pasos. Primero, algo o alguien es definido como una amenaza a los valores que supuestamente representan los intereses del conjunto de la sociedad. Segundo, esta amenaza se transmite a través de los medios de comunicación de tal forma que, o de tal modo que su forma es fácilmente reconocible. Tercero, se reproduce una rápida construcción de una preocupación pública. Y cuarto, los políticos y los formadores de opinión deben decir algo al respecto. Estas campañas pueden tener en diferentes épocas, todas las conocemos acá, diferentes temas. Puede ser el tema de la inflación, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción. Es decir, el tema no es que esto no exista, existe. El problema es que se hace un recorte donde, por un lado, es decir, se reproduce ese problema, pero a su vez, es decir, se esconde la solución, es decir, de ese problema, es decir, donde lo que vamos a encontrar es una forma, una significación social donde se alude al problema, pero también se elude, es decir, la solución de este problema. Con palabras y frases, es decir, se alude y se elude los problemas reales, generando la sensación de que existe la posibilidad de una respuesta clara y contundente. Es decir, de esta manera hay realidades que el discurso hegemónico las va a transformar en ausencia, digamos, nombrando ciertas realidades. En realidad lo que se esconde son las determinaciones reales y sociales que generaron o generan este problema y la solución de este problema. Yo con esto, digamos, no quiero hablar, como hablamos los psicoanalistas, en relación a un mecanismo de negación. Tampoco el mecanismo de negar que se niega, sino lo que quiero señalar es que lo que aparece es un discurso disociado de experiencias que producen realidad. Lo que quiero señalar es que hay una disociación, lo que nos plantean es una disociación de una realidad que supuestamente existe, pero que, es decir, su solución, es decir, no se la enuncia, se la elude, es decir, permanentemente. De esta manera vamos a encontrar los relatos y los contrarrelatos que fundamentan esta ausencia al plantear soluciones sostenidas en la ilusión. Es decir, para sostener esta situación, los envoltorios del capitalismo mundializado proponen que nada puede ser cambiado. Lo posible es reformar algo para que todo sea igual. Todos debemos comportarnos reflexivamente ante las consecuencias de un sistema social y político con un obrar destructivo. No se pretende alcanzar una nueva forma de sociedad más allá del mercado y del Estado. En el fondo su objetivo es simplemente intentar componer la supresión de las obligaciones sociales por medio de limosnas privadas o estatales y una moral desprovista de sentido crítico. En este sentido, frente a la propuesta de fragmentación subjetiva, las luchas sociales tienen que ver con la posibilidad de tomar conciencia de las experiencias y de los intereses comunes. De allí la importancia de aquellos medios de comunicación alternativos a los sectores de poder hegemónicos que produzcan procesos de subjetivación tanto en el plano individual, familiar, institucional y social en el encuentro con el otro. De allí la importancia de la lucha para producir comunidad. Nada más y muchas gracias.